Hola chicas, bienvenidas a otro nuevo episodio de LR Podcast, el podcast de todas. En esta ocasión, como siempre, con un tema muy controversial, hablando de los anticonceptivos. Pero esta vez, porque ya hablamos en un podcast pasado del anticonceptivo ideal, en donde yo te explicaba cada uno detalladamente sus pros y sus contras. Ahora hablaremos de los principales efectos adversos y esas contraindicaciones, la paciente que definitivamente no pueden usar tal o cual método anticonceptivo, y eso lo sabemos porque tú y tus amigas se dedican a utilizar métodos anticonceptivos sin una prescripción médica para orientarte y que sepas que si tienes alguna de estas condiciones podría ser grave para tu salud. Pero sin dar más preámbulos, yo quiero presentar a mi invitada especial, una amiga, hermana, colega, la doctora Amaleiki Margarita Rivera. Un aplauso, señores, para ella. Amiga, gracias por estar aquí. Gracias a ti, mi amor. De verdad que sí, es un placer para mí poder estar aquí en este espacio, hablando sobre todo acerca de los métodos anticonceptivos. Siempre hablamos, ¿verdad?, de los beneficios, de cómo puede beneficiar a una paciente, pero nunca hablamos de esos factores, ¿verdad?, de riesgo y efectos adversos que pueden producir a nuestras pacientes. Por eso me gusta mucho el tema. Y muchas gracias por invitarme a este espacio. Gracias a ti, amiga, por estar. Verdaderamente, como menciona la doctora, quien es ginecóloga también de nuestro San Pedro de Macorís y fue mi colega y hermana de residencia, tenemos muchas cosas afines, pero en este tema definitivamente yo creo como que la pegamos, porque este es un tema que muchas pacientes ni siquiera leen en la prescripción de, vamos a decir, una inyección mensual de anticonceptivos orales diarios, y pues queremos hacerle llegar este contenido de una forma fácil y que usted lo pueda digerir. Exacto. Amiga, en tu experiencia personal, ¿cuáles son los principales efectos adversos que tienen los métodos anticonceptivos que utilizamos en República Dominicana? Bueno, mira, mayormente que me ha tocado ver pacientes que si no te ponen un mensaje o van antes de tiempo a la consulta, es más por cefalea. Okay. Dicen, wow, me duele mucho la cabeza, no puedo dormir, doctora, mire si usted me cambia este método anticonceptivo. Yo no sé qué usted va a hacer. Otro es que le duele el estómago. Hay muchas que también me dicen, mire, el estreñimiento, yo no puedo ir al baño, doctora. Después que yo comencé a utilizar ese método anticonceptivo, siempre estoy como estreñida. Hay otras pacientes también que hablan acerca de los manchados irregulares o intermenstruales. Algo que es también muy frecuente y que mayormente van a la consulta es presentando eso. Pero como estamos hablando, son factores que se pueden presentar o efectos adversos en esas pacientes, pero que se van a regularizar a medida que usted esté utilizando su método anticonceptivo. Todo es por concientización. Exacto. Si nosotros nos fijamos, cada método anticonceptivo, sobre todo las píldoras, siempre viene con su indicación de cómo se debe de tomar, te dice cuáles son los beneficios, cuáles son los factores de riesgo, qué pacientes lo pueden utilizar, que si se te olvidó una pastilla, pero nosotros no nos gusta a veces leer, siempre nos gusta nada más, vamos, ¿qué me va a decir la doctora? Y cuando usted va a la consulta, siempre es bueno usted decirle todo lo que usted sienta a su doctora, decirle, mire, doctora, yo como que no entendí bien esto que usted me dijo, o ¿cómo usted cree que yo me lo debo tomar? ¿Qué usted cree que me pueda pasar tomando esto de método anticonceptivo? O sea, es un acto de conversar con el médico, de leer, de ser concientizado con los efectos secundarios que nos pueden acontecer con los métodos anticonceptivos. Son los más frecuentes que nosotros podemos ver en nuestra consulta y que pacientes mayormente acuden o pueden escribirnos un mensajito. Así es, y yo estoy muy de acuerdo contigo con eso de conversar sobre cómo se siente la paciente, porque yo precisamente le digo a las pacientes, tienes un mes, por ejemplo, cuando pongo un método anticonceptivo oral, digo, tienes un mes para utilizarlo. Y luego nos vamos a reencontrar en consulta, en donde tú vas a anotarme notas en su celular, en una agenda, como quiera, los principales cambios que notó durante este método anticonceptivo. Por ejemplo, los que son de corto plazo, por eso yo puedo decir, porque con los que son de largo plazo, llámese un DIU o un implante subdérmico,
lo más importante ahí es la concientización previo a la colocación. Exactamente. Porque muchas pacientes se lo colocan porque dicen, ay, sí, por 10 años, ay, sí, por 6 años o por 3 años, pero no saben en sí qué va a presentar y si es normal o no. Y a la primera se lo quieren quitar. Fíjate de eso, Laura, también, como tú mencionas acerca del DIU y también el dispositivo, el Implanon, el subdérmico, hay muchas pacientes que pueden presentar lo que es no ver su menstruación durante los 3 años. Así es. Con el Implanon. Hay otras que el primer año no lo ven. Porque me ha pasado, hay pacientes que dicen, no, doctora, yo no he visto. ¿Y qué va a pasar con eso, doctora? La menstruación entonces va a provocar un problema porque entonces toda esa menstruación se está guardando adentro y no es así. O sea, siempre, como estamos diciendo, es un acto de concientización de usted saber. Por eso, en esa consulta previa que usted tiene antes de colocarse el método anticonceptivo, siempre se le explica al paciente acerca de esto, de que usted puede tener por lo menos los 3 años sin ver su menstruación. Como puede ser que el primer año no la vea, como puede ser que hay pacientes que ven su menstruación todos los meses, no importa que tengan su dispositivo, pero la ven todos los meses. Otra puede ser que disminuya el tipo de sangrado, o sea, ya no es tan abundante, puede ser menos, como otra puede ser que sea más abundante, porque no todas las pacientes son igual. Y a veces nosotros pensamos, porque a una amiga le funcionó un método, va a funcionar sí mismo contigo, sobre todo con el aumento de peso. Eso es de los factores mayores. Incluso las pacientes van y te lo dicen a sí mismo. Y que, doctora, yo quiero planificarme, pero yo no quiero un método de planificación que me engorde. U otras me han dicho, no sé si te han hecho el comentario a ti, que quieren engordar. Estoy muy flaquita, quiero aumentar de peso, a ver qué anticonceptivo usted me recomienda. Y eso no tiene nada que ver con usted utilizar un método anticonceptivo para aumentar de peso. Exacto. Sin embargo, es importante que usted sepa que para nosotros saber cómo le irá con ese anticonceptivo debemos implementarlo. No es que el doctor no tenga conocimiento. Nosotros mediante estadísticas sabemos que el 25% de las pacientes que utilizan un método anticonceptivo hormonal, sea inyección trimestral, implante subdérmico, incluso hasta los anticonceptivos orales tienen ese riesgo de presentar sangrados, que son lo denominado spotting. Entonces, ¿qué yo le digo a las pacientes? Si este sangrado en más de 7 días, que es lo normal en una menstruación, no ha cedido, tienes entonces que volver a consulta. Que volver a la consulta, exacto. Claro que sí. Entonces, con relación al DIU, por ejemplo, que yo sé que muchas le tienen miedo. Y quiero aclarar porque es uno de mis favoritos. ¿Cuáles son los principales efectos que tú has visto en tu paciente en tu práctica? Un sangrado más abundante, las primeras menstruaciones. Mensualmente su menstruación pueden tener, incluso uno se lo explica también a la paciente que esto es lo que más puede acontecer. Pero hay otras que dicen que no se lo quieren colocar porque siempre van a tener una infección, que van a tener un proceso pélvico inflamatorio. No necesariamente tiene que tener la paciente infección por el tener el DIU. No, eso no es así. Al menos que ya usted tenga quizás una infección previa o como nosotros lo orientamos con su alimentación, que pueda cambiar su pH, pero no por el uso del DIU, del dispositivo. Pero mayormente lo que vemos es un sangrado más abundante en la menstruación. Y el dolor también. El dolor, sí, yo le digo que puede tener un poquito más de dolor durante sus menstruaciones. Pero hay pacientes que cabe destacar, este es un método totalmente confiable y que solamente tiene un 1% de probabilidad de usted quedar embarazada. Pero siempre tengo que recordar a mi amiga Pacheco, la compañera de nosotras, que quedó embarazada con un DIU. Entonces, ella representa ese 1% de 100 mujeres, y es ella que queda embarazada con un método anticonceptivo tan fiable. O sea, hay que estar claras en que solamente dejando de tener relaciones sexuales uno puede llevar esa probabilidad a cero. Porque mientras usted esté teniendo relaciones sexuales sin protección o con un método anticonceptivo, usted tiene probabilidad de quedar embarazada. Entonces, ¿qué hacer cuando ese método, cuando usted esté embarazada, o en el caso de mi compañera Pacheco, qué hacer si usted queda embarazada y el implante está dentro de usted, el DIU?
Porque esta pregunta me la hacen mucho. ¿Será abortivo? ¿El embarazo se podrá conservar si ya yo quedo embarazada? Sí, se puede conservar. Lo que haremos es detectar el embarazo y desde que se detecte el embarazo, por los cambios que usted tenga, que no le llegue más su menstruación, recordar que en el DIU usted debe ver su menstruación mensual, ¿verdad? Entonces, si no la ve, ya debe hacerse una prueba de embarazo, debe ir a su ginecólogo, realizamos una prueba y si esta prueba está positiva, hacemos una sonografía en donde vamos a constatar cuál es la posición del DIU, porque muchas veces puede estar desplazado y por eso fue que se hizo el embarazo o que se llegó a implantar. Y muchas veces está bien colocado y el embarazo está de lo más bien. En este caso lo que hacemos es que se retira y depende mucho también de la edad gestacional en donde se descubre el embarazo. Porque estas mujeres cuando tienen un método anticonceptivo así. Yo tengo una amiga que duró sus 10 años con su DIU y nunca tuvo problema, pero ella se descuidaba y a veces no me sabía decir cuándo era la fecha de su menstruación porque ella estaba plena con ese método. Y siempre es bueno, aunque usted tenga un método anticonceptivo, anotar la fecha de su última menstruación. Exacto, porque ahí va a tener la secuencia, si le está dando todos los meses, si es cada 21 días, si no cada pueden 28, dar 35 días. Algo más acabado a nosotros, porque a veces uno tiene que estar adivinando. ¿Tú recuerdas tal fecha? Había una festividad en tu casa, ¿qué había que tú? Soy así. El mes pasado te dio, por ejemplo, no sé, no lo recuerdo, pero si lo puede anotar, entonces así nos puede entregar algo más acabado a nosotros como Y tú sabes que muchas veces las pacientes no se colocan el dispositivo intrauterino, el DIU, y es más por esos datos que quizás escucharon que hubo una paciente que quedó embarazada pero con el muchas me dicen eso. Y hay algunas que te dicen, no, porque el niño salió con el DIU en la mano. Miren, eso no es así. Mire, aunque le haya pasado a una paciente, no necesariamente le va a pasar a usted, no a toda la paciente le va a acontecer. Recuerden que hay %, eso es como igual que la salpingotomía, que hay que ser un % de que puedan también quedar embarazadas, aunque usted se haya preparado. Entonces, no quiere decir que a toda la paciente va a quedar embarazada después de una salpingotomía. Entonces, así mismo, con el DIU, no toda la paciente utilizando un DIU van a quedar embarazadas. Así que busque su método que sea confiable, que usted se sienta bien para que usted pueda utilizar su método. Yo siempre digo eso. Los anticonceptivos son como los zapatos. Tú calzas quizás 8, yo calzo 10, hay pacientes que calzan 7, o sea, es el que se ajuste a su necesidad. Y que con su médico personal de salud o promotora de salud, porque hay pacientes que no tienen la facilidad económica de ver un ginecólogo o están en un campo, pueden ver a una UNAP, que se dirijan al centro de salud más cercano y conversando con el médico, el capacitado que está en el área para hablarles sobre el método anticonceptivo de su elección. Porque a veces se pone una inyección y no sabe y son pacientes que tienen contraindicaciones para colocarse, que eso en otro momento vamos a hablar, ya casi llegamos ahí a las contraindicaciones para los métodos anticonceptivos. Exactamente, eso también iba a referir ahora, Laura, y es que hay pacientes que ellas mismas van a la farmacia, o sea, ellas no van al ginecólogo a decir, yo quiero un método anticonceptivo, doctora, que usted me recomienda, no, sino que ellas van a la farmacia y el método que ellos han escuchado, ya sea de una amiga, sobre todo algunas jóvenes que están todavía en el liceo, ellas dicen, no, porque a mi amiga se puso la inyección, yo quiero ir al hospital para que me ponga, a la clínica para que la doctora me ponga también la inyección. Hay otras que no, que van directamente a la farmacia y dicen, no, porque yo sé que esa le funcionó a mi amiga, le va bien con su menstruación, no tiene retraso menstrual, no tiene el manchado, el spotting, como nosotros le llamamos. Entonces ellos van y ellos mismos se automedican y dicen, bueno, esta es la que me va a funcionar. Sobre todo muchas van a la farmacia y van la que mejor le convenga a ellos para su bolsillo. Pero siempre es bueno un chequeo con su ginecólogo. No usar un método anticonceptivo por simplemente usarlo, por no quedar embarazada, sino que usted pueda de verdad saber que si ese método a usted le va a funcionar, porque usted no sabe si usted tiene un factor de riesgo. ¿Cómo cuál? Usted no sabe si usted sufre de la presión. Mira, en esta semana yo vi una paciente, fue una consulta normal, ella sí tenía retraso menstrual, pero la paciente tenía unos niveles tensionales de 160, 110. Wow, una crisis hipertensiva. Y era una crisis hipertensiva. Y se refirió donde la cardióloga estaba ahí también en el centro. Y ya la paciente tiene su tratamiento antihipertensivo, pero la paciente había tenido ya un aborto previo a esto. Ella dice que después de ahí también le subió la presión.
No sabemos si en ese momento que tuvo esa pérdida, tuvo unos niveles tensionales también así alterados con esa crisis hipertensiva. Entonces, ¿qué pasa si yo le hubiera puesto también a esa paciente una vez, vamos a ponerle un método anticonceptivo, ¿verdad? Entonces, es investigar, evaluarse, no simplemente ir a una farmacia a comprar un método anticonceptivo. Mejor, primero es una evaluación con su ginecólogo, con su médico cabecera, saber que todo está bien para que luego usted no tenga una complicación o un efecto adverso, ya sea provocado por el método anticonceptivo, pero es por el factor de riesgo que usted tiene de padecer otra enfermedad por el método anticonceptivo. Así es, en estos días yo colocaba en Instagram unos tíos que estaba colocando y como te dije que me gusta mucho, me apasiona mucho este método anticonceptivo, sobre todo porque no es hormonal. Las pacientes se me están quejando siempre de que aumentan de peso, de que les salen espinillas, de que cambian de humor, la libido. Yo sé que ninguno de estos lo voy a conseguir con el DIU. Entonces Exacto. Yo lo ofrezco. Aún no ha tenido hijos, que este es uno de los tabúes más grandes que tienen las pacientes. Piensan que no deben colocárselo si no ha tenido hijos o si no ha estado embarazada en ningún momento. Y eso es totalmente falso. Inmediatamente la paciente ha tenido relaciones sexuales, se puede colocar. Es cuesta arriba colocarlo en una paciente que no ha tenido relaciones. Porque lógicamente yo voy a colocar un espéculo. Pero si ya la paciente ha tenido relaciones, se le puede colocar. Y yo estuve subiendo en Instagram cómo lo colocaba y dando esa información. Y muchas pacientes fueron las que me escribieron y me preguntaron por el costo y si podía ir y yo se lo colocaba y listo. Okay. Y qué necesitaban para que yo se lo colocara. Y yo le dije, no, definitivamente no es así. Tienes que venir por consulta. La consulta. Tengo Exacto. que hacerte analíticas y sonografía. Tengo que hacerte una evaluación, entonces hablamos del método anticonceptivo, coordinamos en que ese sea el que te conviene de verdad y luego entonces lo colocamos, porque no es como voy a un colmado, dame 2 libras de papa y ahí está. No es así y yo creo que si nosotros como ginecólogos nos empoderamos y también no solamente por salir del paso o por resolverle a la paciente, porque a veces no le estás resolviendo, no estás resolviendo la situación, sino más bien empeorando sin hacer una historia clínica o por querer, tú sabes, como que hacerlo así rápido, lo hacemos mal. Como decía un doctor amigo, por ponerle Lucas Ramos le pusimos y es así. ¿Qué te parece, Maleki, si hacemos un medio tiempo para luego hablar de las contraindicaciones? Y quiero, señores, mostrarle mi nuevo letrero. ¿Qué ustedes dicen de eso? Me encanta, a mí me encanta. Ya esto está tomando como una formita que me gusta. Y sobre todo, para hablar de quienes hacen esto posible, nuestros patrocinadores son Boric Life, estos óvulos de ácido bórico que se introducen a nivel vaginal y que van a producir básicamente una acidez de la vagina, evitando la candidiasis y sobre todo también vaginosis bacteriana por un desbalance en el pH vaginal. Estos óvulos son a libre demanda, es decir, usted no necesita prescripción médica para comprarlos. Sin embargo, como ginecóloga, es mi deber decirles que deben ir con su ginecólogo, especialmente si están embarazadas, porque no se debe utilizar durante el embarazo, y hablar sobre estas cápsulas de ácido bórico para ver si su ginecólogo los recomienda y luego usarlo. Ustedes verán un antes y un después en su salud vaginal luego del uso de Boric Life. Y también, sobre todo, hablarles de LR Sensitive, que es este gel íntimo a base de ácido láctico. Ustedes saben que soy la autora y precursora de este gel. Y como yo digo, si un ginecólogo te lo recomienda y fue vamos a decir, el creador de este gel, que nosotros somos los que sabemos verdaderamente qué es lo que necesita tu vulva y vagina, pues qué más, ¿verdad? Entonces está disponible a través de la página LR Sensitive y los principales comercios que lo vamos a dejar aquí en pantalla para que ustedes nos sigan en Instagram y para que también nos puedan escribir vía WhatsApp y ordenar el suyo. Amiga, luego de esta pausa comercial, hablemos sobre las contraindicaciones de los métodos anticonceptivos, los principales. Estamos hablando a nivel global, aunque hemos mencionado el DIU, el implante, las inyecciones, pero de los métodos anticonceptivos, las principales pacientes que, dicho sea de paso,
no deberían utilizarlo. ¿Cuáles son, amiga? Mira, aquellas pacientes que son fumadoras, sobre todo de tabaco, aquellas que son fumadoras a larga data, aquellas que también fuman cigarrillos, que se toman hasta 15 hay que incluir la juca cigarrillos. Hay que incluir la juca, porque antes era de que tabaco y que si yo que amor, pipa, pero ahora hay que poner la juca y el vape. No es así que se llama, mis hijos. El vape, el asunto, te sabe muy bien, haciéndose. No te lleve claro, a ellos saben. Sí. Así es, que muchas jóvenes también lo están utilizando. Entonces, a veces eso es factor de riesgo. ¿Por qué? Porque pueden llevar a las pacientes a sufrir de accidente cerebrovascular, también tromboembolismo. Esas son las principales causas que puede producir cuando uno le coloca a esas pacientes, sobre todo los métodos anticonceptivos hormonales. Son los que más pueden producir los eso. orales. Exactamente, de aquellas pacientes que son fumadoras a larga data. Por eso siempre es bueno, como hemos dicho, del historial de la paciente. Si usted sabe que usted es una fumadora de larga data, mejor dígaselo a la doctora. Dígale, mire, doctora, yo me fumo 3 cigarrillos, 3 cajas de cigarrillos, me fumo 10 cigarrillos, porque usted no sabe si en algún momento usted puede presentar hasta un sangrado brusco, que en un momento dado, usted utilizando su método anticonceptivo, usted está en su casa hablando muy bien con sus familiares, de un momento a otro usted como que se apagó, usted se fue. Y nadie sabe si es un coágulo que usted tiene hasta en la cabeza. Entonces, nunca trate de utilizar un método anticonceptivo si usted hablar, mire, con seriedad con su doctora. Y decirle todo lo que le está pasando. Sí, porque como dicen, nosotros somos hasta psicólogos, en función de psicólogos, sí, porque todo el mundo, ¿verdad?, viene con algunos problemas y a veces cuando llegan donde el médico, que se le abre la puerta, como que se sienten en confianza y hablan todo lo que pueden presentar hasta en su hogar. Por eso siempre es bueno que usted pueda decir, mire, a mí me pasó esto, yo fumé desde los tantos años y me sigo fumando tantos cigarrillos al día, o de estos túbanos, o en mi casa, mire, nosotros teníamos de la leña, todo ese humo, y usted quizás no fuma, pero si hay alguien en su casa que fuma, en algún momento eso le va a hacer daño. No es que por usted tener eso, ya usted siempre va a tener quizás un accidente cerebrovascular o un sangrado. No se pueda planificar. No, sino que es un factor de riesgo para que pueda presentar un problema cardíaco o que pueda presentar un tromboembolismo pulmonar. Y que es importante mencionarlo al ginecólogo, porque lógicamente nosotros no estamos con usted desarrollándose en el día a día y no sabemos a qué usted se dedica. Hay pacientes que me preguntan por un método anticonceptivo, pero llevan una vida promiscua, es decir, tienen varias parejas sexuales o se dedican quizás a eso de trabajo sexual. En estas pacientes, ¿qué método anticonceptivo tú recomendarías? Porque yo recomiendo condones en este caso. ¿Por qué? Y me mantengo firme, porque estas pacientes no solamente deberían cuidarse de un embarazo. Señor, un embarazo viene siendo la cereza del pastel, pero hay muchísimas enfermedades que nosotros podemos sexual. Y recordar que los métodos anticonceptivos que ya hemos mencionado, implante, DIU, anticonceptivos orales e inyecciones, estos no te van a librar de una infección de transmisión sexual. O sea que para mí el condón tanto masculino como femenino, aunque aquí el femenino no tenga mucho, como que no tengamos mucha destreza, mucho arraigo, estos son los mejores métodos de planificación y para evitar infecciones de transmisión sexual. Para infección de transmisión sexual, exactamente, es mejor los preservativos, los condones, pero siempre también es bueno darle el DIU. Una, por el tiempo, ¿verdad?, los años, y son pacientes que a veces no van a tener en mente, todos los días tomarse una píldora a la misma hora. Tú sabes que también con eso hay que ser bien riguroso, como uno dice, que eso es como debe de ser. Si se te olvidó, si no se le olvidó una, entonces son pacientes que no van a tener la mente, no, yo voy a tomarme la pastilla, se me olvidó hoy, mañana me lo voy a tomar. Entonces, como uno sabe que son pacientes que no van a estar como siempre tomándose eso. O que lo diga la paciente, no, doctora, a mí se me olvida. Se me olvida, entonces mejor vamos a optar por un método que sea de más larga duración y que no tenga que pensar que a tal hora tiene que tomárselo o colocárselo tal mes, como son las inyecciones, aunque también se lo podrían colocar, pero como estamos hablando a nivel global, el método, los preservativos. Así evitamos infecciones y también un embarazo, claro que sí. Exactamente. Yo mencionarte que tengo una paciente que en primer lugar se le colocó un método anticonceptivo hormonal, pastillas anticonceptivas diarias
Y esta paciente con este método anticonceptivo no veía su menstruación. Ella se lo tomaba todos los días. Pero todos los meses esa chica se me hacía de 2 y 3 pruebas. Cuando ella fue a consulta, yo me senté con ella y yo le dije, mira, está pasando esto. Tú estás tomando un método anticonceptivo que está dentro de sus efectos adversos, está descrito que no le llegue la menstruación. Pero tú estás muy preocupada y muy ansiosa. Pese a que yo te estoy diciendo que eso no pasa nada, tu deber es tomártelo todos los días a la misma hora. Pero yo no puedo que todos los meses tú me estés preguntando y que me estés pidiendo una indicación para hacerte una prueba de embarazo porque tú no te sientes segura del método. Entonces, eso también yo creo que es un efecto de las pacientes o debería ser una contraindicación, una paciente que no se sienta segura con el método, del método que está llevando. ¿Cuál es tu experiencia con relación a eso? Eso es una realidad, pero no tanto con las píldoras. Con la píldora no me ha pasado tanto de que tengan como retraso menstrual así de tantos meses, vamos a poner de 3 meses, ¿no? Sí, en días. Han tenido retraso en día y por ende me han escrito, han ido al consultorio, doctora, no me llegó la menstruación, tranquila que te va a llegar. Y si no te llega, tranquila. Exacto. ¿Por qué? Porque uno lo orienta, pero a veces aunque tú lo orientas, a veces la paciente que se salta una píldora, mi amor, y no está muy segura y dicen, bueno, yo como que estoy como media dudosa, mejor déjame hacerme hasta una prueba y mandársela a la doctora, porque a veces hasta se hacen la prueba, mi amor, y te la mandan y dice, doctora, 2 y 3, esa niña me mandaba mensual, ahí yo la podía... Cuando al cuarto mes yo le dije, no, tenemos que conversar. Y ella me dijo, no, doctora, yo me la tomo todos los días, yo tengo mi alarma, lo que voy a hacer es que me voy a quedar con el método, porque ella se sentía muy bien, pero era que ella no se sentía segura. Ella definitivamente no quería quedar embarazada y entonces ese temor mensual ella lo tenía. Yo le dije, yo no puedo. Exactamente, si usted no se siente segura, mejor vamos a dejar ese método y vamos a optar por otro que usted crea que puede estar segura, una, de que lo va a llevar y que usted no va a estar con la preocupación todos los meses de que se va a hacer una prueba de embarazo o que usted crea que está embarazada. Exactamente, porque muy cuesta arriba. También pacientes que yo les comento, el método anticonceptivo de elección se elige con su ginecólogo, como ya mencionamos. O sea, en estos casos, el ginecólogo propone y la mujer dispone. No es que el hombre, en este caso somos nosotros los que proponemos y usted dispone. Porque no hago nada yo diciéndote, mira, si estás en sobrepeso, si tienes problemas de ansiedad, si tienes tema con tu pelo y que el acné, si estás llevando un tratamiento antiacné, vamos a colocarte un DIU, pero tú tienes mucho temor de este método o le tiene miedo o dicen que se sale, que lo encontraron en tal parte del cuerpo. Entonces, yo te puedo proponer, pero tú al final eres quien tiene la decisión. Entonces, por eso es muy importante que nosotros conversemos con la paciente con el método anticonceptivo. Tú sabes que la mayoría van y nos dicen, porque como experiencia ya uno podemos hablar acerca de eso. Ellas van y nos dicen, ¿qué usted me recomienda? ¿Qué usted cree, doctora, que me convendría a mí? Pero yo le digo, mira, no, yo te voy a decir los métodos anticonceptivos que hay. Te voy a decir los beneficios y te voy a decir también los pros y contras de cada uno. Las contraindicaciones a sí mismo y los efectos adversos que puede pasar tú utilizando ese método. Ahora, al finalizar, yo le digo a ella, ahora, ¿qué método tú quieres utilizar? Exactamente. Porque nosotros como médicos también nos cuidamos. Entonces, hay pacientes que después dicen, no, porque la doctora me indicó este método anticonceptivo, pero yo como que no quería, pero la doctora fue que me dijo, entonces yo lo voy a utilizar. Y no se van a sentir seguras con el método. Ni cómoda, porque ellos dicen que fue la doctora quizás que se lo dio o se lo impuso. No, usted misma tiene que ser consciente y segura del método que usted quiere utilizar. No el médico. El médico te va a orientar, te va a decir bien cómo usted lo debe utilizar, lo que le va a pasar y todas las cosas. Y sobre todo si puede. Porque y si tú puedes venir con una idea de que tú quieres colocarte una inyección trimestral, pero ¿qué pasa? Tú tienes antecedente de que te colocaste un implante subdérmico y yo le digo a las pacientes, si tú has tenido un implante subdérmico y te lo quitaste, te lo retiraste por los sangrados intermenstruales, entonces no puedo colocarte de plano una inyección, porque se comportan con la misma hormona y se comportan del mismo modo. Entonces, usted tiene más del 25% de probabilidad de tener sangrados, aunque no le pase. Aunque no. Pero esta es una idea que usted puede llegar y planteármela
y yo revocarte y decirte, definitivamente no me gusta para ti. Pero tú dices, no, doctora, me quiero arriesgar por lo menos esos 3 meses a ver qué tal, dígame si yo lo puedo usar. Y yo digo, bueno, de usarlo, pues vamos a usarlo. Sabiendo que en estos 3 meses puede presentar sangrado, porque ya te retiraste un implante por la misma condición de los sangrados. Así es. No, y hay pacientes también que tienen problemas de coagulación, por eso uno a veces también le manda a realizar los tiempos de coagulación, porque y tienen esa paciente ese sangrado que es irregular o un sangrado más abundante, a veces no saben y es porque ya tienen una patología de base. Es como estamos hablando de aquellas pacientes que no deberían de usar algunos métodos anticonceptivos, sobre todo los métodos anticonceptivos que son hormonales, por esas complicaciones que se pueden presentar. Y sobre todo por la base de ellas que tienen alguna condición. Exactamente. Como hay pacientes también, mi amor, que tienen problemas renales también, aquellas pacientes también que tienen, como hemos hablado, de problemas de la coagulación, pacientes que tienen problemas con los cigarrillos, aquellas pacientes que son hipertensas, las pacientes asimismo diabéticas, que tienen su riesgo más adelante, porque no es que se va a presentar un daño inmediato. Recuerden que no todas las pacientes, aún tengan una condición, significa que la paciente va a presentar una complicación de ese método anticonceptivo. Exacto. Para eso pasan hasta 5 años y hasta 10 años. Que hay pacientes que duran 5, 10 años utilizando un método anticonceptivo y eso no significa que la paciente ya por eso va a presentar una de esas complicaciones. Pero si nosotros como médicos, como ginecólogos, tomamos en cuenta, uno, para el uso del método anticonceptivo y otro también orientando a la paciente de lo que le puede pasar utilizando ese método anticonceptivo con la condición que la paciente pueda presentar. Así es. Muchas pacientes también refieren resequedad vaginal. Me ha pasado. Frecuente. Y también disminución del apetito sexual o líbido. ¿Cuál es tu experiencia con relación a eso? Bueno, mira, mayormente lo he visto ahora en jóvenes que han empezado su actividad sexual temprana y usan métodos anticonceptivos, sobre todo aquellas que son de progesterona, que les gusta producir mucha resequedad vaginal y disminución de la libido. Y a veces ellas van y te dicen eso mismo, doctora, pero yo no tengo como mucho deseo de estar con mi pareja, de estar con mi esposo. Y cuando nosotros comenzamos en la historia clínica y le preguntamos qué tiempo tú tienes utilizando el método anticonceptivo. Yo vi una paciente en estos días, ella me dijo que tenía como 13 años y su hijo tiene 13 años. Después de ahí fue que ella dejó de utilizar el método anticonceptivo. Ella me dice ahora que tiene disminución y ella usa un método anticonceptivo que contiene progestágeno. Entonces yo le dije, mira, el uso que tú tienes prolongado de ese método anticonceptivo es lo que te está provocando eso, porque también a veces hay otro tipo de medicamento, ya sea que tú tengas una patología ya de base, que también te pueden producir eso, pero uno busca la causa, vamos a suponer, nosotros como ginecólogos vamos a ir por la ginecología. Y una de esas complicaciones que pueden llevarte a tener disminución de la libido y no tener deseo sexual con tu pareja es el uso prolongado de los métodos anticonceptivos, sobre todo lo que son de progestágeno. Los métodos anticonceptivos deben reevaluarse cada cierto tiempo. Es decir, si usted lleva utilizando un método anticonceptivo como anticonceptivos orales, pastillas diarias, y usted lleva más de 5 años, usted debe dirigirse a su ginecólogo, si es el mismo o si cambió de ginecólogo, para plantearse la posibilidad de cambiar, así sea de fórmula, porque hay, aunque usted esté tomando y su compañera esté tomando métodos anticonceptivos orales, hay diferentes combinaciones y formulaciones que su médico la prefiere para usted y para la otra paciente. Entonces, se pueden plantear cambiar de fórmula o combinación de hormonas, o se puede cambiar definitivamente a otro método. ¿Por qué? Porque el uso prolongado también da el traste con esas enfermedades cardiovasculares que estábamos hablando y también aumentan más los efectos adversos en eso. Ahora bien, no es que usted ahora va a tomar esa pastilla que usted se está tomando y va a mirar todos los efectos adversos y no, ahora yo no la voy a usar. No es así. Están ahí descritas, pero no quiere decir que le va a pasar a usted uno de esos. Debe ser de su conocimiento y es su responsabilidad, tanto de usted como de su médico. Pero cabe destacar que una consulta de 30 a 45 minutos, hay que ser claro, quizás el médico no te va a decir
todos los efectos. Te vamos a mencionar los principales y que los que de acuerdo a tu historia clínica pueden pasarte. Así es. Pero también tú tienes que tener pendiente que lo vas a leer y si algo de ahí es importante, pacientes que tienen alguna enfermedad gastrointestinal, que tienen gastritis, que tienen estreñimiento, que ya vienen con una disminución de la libido, una disminución del deseo sexual y notan vamos a decir, deseo cero después de lo anticonceptivo, usted se lo debe notificar y es por eso que siempre que yo pongo un método anticonceptivo, yo le doy al plazo a una paciente, nos vemos en el mes, para que en ese mes tú me puedas ver cómo te fue, qué fue lo que tú notaste, o qué no notaste, qué dejaste de notar. Una chica me dice, yo lloro de nada, doctora. Yo lloro de nada ahora con ese método, este primer mes me hablaban y yo llorando, o no estaba pasando nada en ese momento y yo estaba enojada o llorando. Entonces yo dije, vamos a cambiarte el método. Exacto. Vamos a cambiarte la formulación porque ella es una candidata muy precisa para tomar anticonceptivos orales. Es disciplinada, se lo toma todos los días a su hora, no tiene ninguna contraindicación ella como paciente, ninguna enfermedad patológica que pueda tiene una contraindicación, un antecedente para usar, mórbido, una contraindicación que tenga la paciente en sí para ser usado. Y pues yo le dije, vamos a cambiar la formulación para ver cómo te sientes con esa. Exacto. Cuando cambiamos de pastilla, bueno, pues entonces la paciente se sintió muy bien al mes próximo. Qué bueno. Esto puede pasar. Y que no, aunque nosotros estamos hablando de los pro, ¿verdad? De los métodos anticonceptivos, como hemos dicho, no todas lo van a padecer de esas complicaciones. Lo más frecuente, como hemos dicho, son las cefaleas, los dolores de cabeza y los sangrados intermenstruales irregulares, como son los spotting, ese manchadito, y algunas que pueden quizá tener náuseas o vómito, que se da en minoría, pero eso también, a medida que usted va por lo menos 2 meses o 3 meses utilizando su mismo método anticonceptivo, se va a regularizar y usted no va a presentar más esos síntomas. Así que busque su método de planificación que más le convenga, que usted se siente cómoda, segura. Y planifíquese si usted no desea tener hijo en estos momentos. Así es. Yo creo que eso fue un accidente, ya eso vamos a dejarlo en el pasado. No puede ser accidente teniendo nosotros tanto método anticonceptivo. Así es. Y pues si fue accidente, nótese que no mencionamos la pastilla del día después, pero que también ella está como método anticonceptivo de emergencia que se puede utilizar. ¿En cuáles pacientes, amiga, tú crees que se puede utilizar la pastilla de emergencia? Bueno, mira, aquellas pacientes aún utilizando el método anticonceptivo de las píldoras, pero que tuvieron 2 días, vamos a poner, y se le olvidó el método anticonceptivo, 3 días, sabemos que ya el efecto va disminuyendo, ahí usted se la puede tomar. Hay algunas pacientes también que quizás no se planifica, tuvieron un incidente un día con una pareja, esa persona se la toma, pero bien, como dice su nombre, es una emergencia. No se utiliza como un método anticonceptivo como tal, porque también hay muchas complicaciones que pueden presentar o irregularidades que después ya vienen. Sobre todo. Y cuando tú le preguntas a la paciente, ¿tú usas método anticonceptivo? Ella te dice, no, yo no utilizo método anticonceptivo. Y tú le preguntas, ¿pero ha utilizado pastilla del día después de emergencia? Ella te dice, sí. Entonces ya tú dices, bueno, tienes sangrado por esto, o no te llegó la menstruación, pero es porque tú hiciste esto. Entonces, exactamente. ¿Cuál es mi cámara? A la chica que me está mirando. A ti, querida amiga, que no te planificas porque no quieres engordar o porque entiendes que no tienes relaciones sexuales muy a menudo, pero que utilizas la pastilla del día después hasta varias veces en el mes o varias veces en el año, te estamos dando seguimiento, cariño. No puedes tener una emergencia cada mes. Así es. Es una pastilla de emergencia. Tú no puedes tener una emergencia cada mes. Entonces, vamos a analizar esta situación y yo creo que si tú estás teniendo esa emergencia, como le llamas, estas relaciones esporádicas que no estuvieron planificadas y que fue con ese fulano que ellos se habían dejado, pero que entonces volvieron ese día y yo me tuve que tomar mi pastilla del día después, todo eso se comprende porque son episodios de la novela de la vida. Puede dar. Sin embargo, tienes que utilizar un método anticonceptivo. Exacto. Definitivamente, si no quieres embarazo. Porque como yo le digo a la paciente, o es una cosa
o es la otra. Por lo menos que no se use más de 3 en un año. Así es. Usa, mi amor, te digo, No, todos los meses, 12. Más de 3 veces, pero en un mes. Bueno, pero él está gozando para que nosotros... Así es. Parece que él ha comprado varias. No, él ha comprado de esas pastillas. Señores, hemos llegado a la parte final, agradeciéndote, amiga. Muchísimas gracias por venir, por acompañarme en todo mi emprendimiento, en todas mis locuras. Gracias por ser y por estar. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por mantenerse aquí en este LR Podcast. Este podcast fue muy especial, tanto por mi compañera que me acompañó como por el tema. Yo espero que ustedes le saquen muchísimo provecho y que se suscriban a nuestro canal y nos sigan a nuestras redes sociales, tanto la red social de la doctora, el Instagram, y su número de teléfono que lo vamos a dejar aquí en pantalla, tanto mi red social y la red social LR Podcast, el podcast de todas. Muchas gracias.